Yo quiero que actives fe en esta noche y vamos a declarar la palabra. Dice, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dale un fuerte aplauso a esa bendita palabra. Y quiero que tomes asiento. Ponte cómodo, pero dile al vecino, no me molestes. Pon ese teléfono en vibración. Y vamos a entrar a la palabra. ¿Estamos listos? ¿Cuántos creen que esta bendita palabra tiene poder? Y precisamente hoy en esta noche vamos a hablar sobre el poder de la palabra. Hay un poder sobrenatural cuando tú declaras la palabra. Somos dichosos. Dile a la persona que tienes a tu lado, somos dichosos de tener una palabra poderosa. No es un libro de fábulas ni de historias. Es la revelación pura del Todopoderoso en ese librito que andas. Que cuando tú lo lees y se lo declaras a un endemoniado, puedes salir. Cuando tú se lo declaras a un enfermo, va a sanar. Así es de poderosa la palabra. Así que en esta noche vamos a aprender sobre el poder que hay en la palabra revelada. Y vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Yo quiero que pongan mucha atención. Tengo 15 días de estar hablando esta palabra. No es porque no tenga otro mensaje, tengo muchos, pero me parece de suma importancia este mensaje para la iglesia. Así que vamos a leer y lea cuidadosamente. Y dice así: en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Diga conmigo, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Y de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de Jesús. Dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente ese mismo pasaje. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Quién es la palabra? Diga conmigo, Jesús es la palabra. O sea que Jesús existió desde un principio. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, allá estaba Jesús. Jesús es la palabra. El apóstol Juan, los 4 evangelios escriben de una manera diferente porque el enfoque de ellos a Jesucristo fue diferente, pero el apóstol Juan se refiere a Jesús desde el principio como el eterno, o sea, el Dios todopoderoso, el verbo. En griego la palabra verbo es logos y es una palabra escrita y es una palabra hablada.
O sea que el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. O sea, en pocas palabras, en el principio era Jesús. Qué cosa más poderosa. Entonces, ¿ve usted la divinidad del Todopoderoso? Ahora viene Jesús encarnado. Ahora ve usted la palabra encarnada en Jesús. Y por eso Jesús tiene muchas victorias aquí en la tierra. Porque la divinidad de Dios estaba en él. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Dios le dijo a la palabra y la palabra lo hizo. Entonces la palabra con el Espíritu Santo se unieron. La palabra, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra, se unieron y juntos hicieron todo lo que usted ahora ve. ¿Me está entendiendo? Entonces, Jesucristo es la palabra. Diga conmigo, Jesucristo. Vamos, Jesucristo es la palabra. Es el creador de todo lo que usted ve. Entonces Jesucristo vino a la tierra. Vino con ese poder. Por eso el diablo no pudo con él. Por eso cuando el enemigo se enfrenta con Jesús en el desierto, se enfrentó con la palabra. Jesucristo le dijo, vete de aquí, Satanás. Cuando Jesucristo fue probado, Jesucristo le dijo, vete, Satanás. Cuando le traían los endemoniados, solamente decía la palabra y la palabra se efectuaba en aquella persona. Por eso Jesucristo, el verbo, anota allí, Jesús el verbo es la palabra. Ahora Jesucristo es tremendo porque Él vino a la tierra a salvarnos. Por eso es poderosa la palabra, porque Él creó todo lo que usted ahora ve. Miren lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Cuán distante está la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Jesucristo es la palabra. Cuando usted declara que Jesucristo es su Señor y que lo recibe como su único y suficiente Salvador, lo que hace es que la palabra entra a morar en usted. Ahora la palabra está en usted. ¿Me está entendiendo? Entonces es tan poderoso la palabra porque todas las personas que fueron sanas en los tiempos de Jesús, ¿se recuerda usted aquel centurión que manda a 2 de sus siervos porque su criado estaba enfermo? ¿Qué es lo que le dijo el centurión a sus 2 siervos? Yo no merezco que Jesucristo venga a mi casa. Solamente dile que diga la palabra y mi siervo quedará sano. ¿Por qué ese hombre de tanta fe
porque él sabía que Jesucristo es la palabra. ¿No le llena de emoción a usted? ¿No se siente con tantos privilegios usted de tener la palabra en su corazón? ¿No se siente tan orgulloso usted de que Cristo mora en usted? Por eso aquellos 10 endemoniados, aquellos 10 los leprosos, aquellos 10 leprosos solamente gritaron y dijeron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ellos reconocieron la palabra. Y cuando ellos le hablaron a la palabra hizo el milagro en ellos. Entonces Jesús les dice: vayan al sacerdote. Y mientras ellos iban, ellos recibieron sanidad. O sea, la bendita palabra. Por eso nosotros no somos cualquier cosa. O sea, no somos ni una religión. Jesucristo nunca se va a comparar con Mahoma, ni con Buda, ni con ninguno se va a comparar, porque Él es la palabra, el que creó los cielos y la tierra. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? O sea que Jesucristo es el creador de los cielos, el que estaba en el principio. Jesucristo estaba en el principio y Dios dijo: hágase la luz, hágase las estrellas. Y Jesucristo estaba allí haciendo todo. Al caos que había, Jesucristo le puso orden. Por eso es poderoso Jesucristo en la vida de nosotros, porque cuando venimos a Él podemos venir en caos, en oscuridad, pero cuando lo invocamos, Él pone orden a nuestras vidas. Él ordena nuestra casa. A través de su palabra dejamos los vicios. A través de su palabra dejamos las malas palabras y empezamos a vivir de acuerdo a sus instrucciones. O sea que Jesucristo, dígale al vecino: Jesucristo es poderoso. Jesucristo es poderoso. Una vez le dije a un endemoniado, yo no hallaba qué hacer con ese endemoniado, pero se estaba ahí gritando y yo decía: ¿y qué hago? Y me acordé que hay poder en Jesús y dije la palabra y le dije: demonio mentiroso, te sales de ese cuerpo en el nombre de Jesús, en el nombre de la palabra. Y cuando le dije ese nombre, se tapó los oídos y me dijo: no me menciones ese nombre, por favor. Ay, dije yo, entonces ya encontré la medicina. Entonces le dije, como cuando la palabra está en usted, usted se llena de autoridad. ¿Me está entendiendo? He aquí, dijo el Señor, os doy autoridad. Les doy poder y autoridad. Tan fuerte el poder que el Señor nos ha dado, que dice que vamos a hollar serpientes y escorpiones y nada nos dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. No por usted, sino que por la palabra que habita en usted. ¿Me está entendiendo? Entonces diga conmigo: hay poder en Jesús. Cuando usted sienta temor, declare la palabra. Cuando se siente enfermo, declare la palabra. Cuando se siente que no puede, declare la palabra. Porque Él es experto en hacer vivir lo que está muerto. Él es experto porque Él lo hizo una vez
en el principio le puso orden a lo que ahora usted ve hermoso. La palabra estaba desde un principio. Así que Dios envía a su Hijo lleno de poder, de la unción, de la divinidad a la tierra. Por eso nadie podía con él. No sé si me están entendiendo. Nadie podía con Jesucristo. Por eso los fariseos decían: ¿y quién es este? Que los demonios se le sujetan. ¿Y quién era? Era la palabra, el extracto de la divinidad. Era Jesús, el Hijo de Dios. Por eso era experto en decirle a la higuera que nunca más nadie que diera fruto. Por eso la higuera se seca, porque como Él es la palabra, por eso cuando Él está en la barca y los discípulos están gritando porque se están muriendo de temor por la tempestad, Él solamente se despierta, se sacude el pelo y dice: ¿qué está pasando acá? Y los discípulos están muriendo y le dicen: maestro, ¿no miras que nos estamos ahogando? Y le dice: ¿qué les pasa a ustedes, hombres de poca fe? Y le dice: ¿no saben que están con la palabra? Entonces Jesucristo se para y le dice: viento, enmudece. Mar, inquieta. Y el viento se fue. Y el mar se tranquilizó. Porque Él es la palabra. Ahora, para poder ser efectivos, porque la cuestión es que Jesucristo está, el Espíritu Santo está, pero no muchos somos efectivos. Hay gente que le tiene miedo cuando sale un endemoniado. Levante la mano, ¿cuántos van a llamar al pastor para que ore por los enfermos? Si la palabra está en usted, declárela, ore. La palabra está en aquel que la cree, que lo ha recibido. Entonces, para ser efectivo, escriba, debemos de conectarnos con la palabra. Debo de conectarme. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que debe de hacer? Debe de conectarse. ¿Qué es lo que hace usted para que su teléfono le dé señal? O para que se cargue. Usted lo tiene que conectar. Si usted no tiene wifi, no se va a conectar, no va a tener internet. De la misma manera, para ser efectivo en esta tierra y tener autoridad sobre todo demonio, usted tiene que conectarse con la bendita palabra de Dios. Pero cuando usted se conecta, mire lo que dice Juan capítulo 15 versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas. ¿Qué somos nosotros? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿dónde está la clave? En conectarme con la palabra. Cuando usted se conecta, usted va a dar frutos. ¿Y qué frutos va a dar usted? Frutos de amor, frutos de paz, de dominio propio, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Y qué es lo que usted va a declarar? La palabra. Va a ser hombre y una mujer positiva. Porque cuando usted se conecta con la palabra, usted cambia. Su espíritu es cambiado. Ya no tiene ese espíritu derrotado, que no se puede, siervo. Usted sabe cómo está la crisis acá. Usted sabe que yo soy pobre, si yo ni estudio tengo. Y esto y lo otro. No, usted se tiene que conectar con la palabra.
Ahora, por eso es importante que nosotros prediquemos la palabra. Porque cuando usted deja de predicar, usted estanca la palabra. Y la palabra es la que da vida. ¿O cómo lo cambió Dios a usted? Hay gente que aquí ha sido una firmita, hermano. Todos los que estamos aquí no estamos aquí porque hemos sido los mejores allá afuera, no, hermano. De algún pie cogíamos y veníamos. Hay gente que me dice, es que yo lo desconozco a usted. Gente que me conoció. Es que la palabra lo cambia, lo transforma. ¿Me está entendiendo? Jesucristo lo transforma a uno. Entonces, para poder ser efectivo y hablar bien, usted tiene que conectarse con la palabra. Usted no tiene que andar hablando derrotas. Usted tiene que ponerle paro a ese caos que usted ha encontrado en su casa, en su vida. Tiene que ponerle orden a través de la palabra de Dios. Número 3. Por eso los discípulos fueron efectivos. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos están acá? No se me está durmiendo. Miren, por eso los discípulos fueron efectivos. Ellos no pasaban a la gente ni por encuentro, lanzamiento, ni de aquí, ni de allá. No. Ellos se llenaron de Jesucristo. ¿Y qué es lo que predicaban? Lo que habían visto y lo que habían escuchado. Y eso es lo que hablaban. Por eso eran tan efectivos. Ellos no andaban que le compraron el librito a Julano de tal para los pasos para ser efectivo. No. Ellos lo que agarraban era la palabra y esa daban. ¿Me está entendiendo? Ellos no andaban ni con el, bueno, es importante ahora, pero porque los tiempos han cambiado. Pero los discípulos decían la palabra. Aquel hombre que le estaba pidiendo limosnas a Pedro, Pedro y Juan venían a orar y aquel hombre le está pidiendo monedas y una limosnita, por favor. Pedro se le queda viendo y le dice, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero tengo algo mayor, que es lo que estás pidiendo. En el nombre de la palabra te levantas. En el nombre de Jesucristo te levantas. Aleluya. Dijo la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que dijo Pedro? La palabra. ¿Está conmigo? El problema es que Jesucristo está lejos de nosotros. No porque Él se quiera ir, sino que lo hemos sacado. Entonces los discípulos dice que solo con la sombra de los discípulos dice que sanaban los enfermos. Aleluya. Era algo glorioso. Lograron evangelizar, a ganarse a miles de personas, que Pedro en su primer mensaje se convirtieron miles en un mensaje, hermanos. Ahora en el segundo no se diga, porque ellos aprendieron que había un poder en Jesucristo. Habían milagros y era la diferencia en aquel tiempo con otras religiones y otras ideologías. Era el Jesús que predicaban, no era cualquier Jesús, era la palabra, el extracto de Dios ahí en Jesús. Entonces la número 3, diga la palabra y el milagro. Vamos, diga la palabra y el milagro ocurrirá. Diga la palabra, llénese de la palabra. Llénese de palabra usted, hermano. Por eso es importante leer la palabra. Cada día memorizarse versículos. Cada día estar allí. Por eso es importante que a nuestros hijos le podamos leer la palabra todos los días antes de acostarse. Y podamos citarle la palabra. Diga la palabra y el milagro
ocurrirá. ¿Qué es lo que le dijo el centurión a Jesús? Di la palabra y el milagro ocurrirá. Él sabía que había poder en él. ¿Qué es lo que estás pasando tú hoy? ¿Cuál es tu problema? Deja de quejarte menos y di la palabra. Deja de chismear menos y di la palabra. Hermanos, cuando usted está en un término de vida y muerte, usted se da cuenta que la palabra es efectiva. La palabra es efectiva. Yo cuando estaba a punto, en esos momentos difíciles donde solo sentía olor a muerte, yo me iba al cuarto y pasaba horas orando la palabra. Y el día decisivo fui a Staples a comprar un montón de hojas de papel blanco. Y el Señor me inspiró a escribir solo un nombre: hay poder en la sangre de Jesús. Y mire, hermano, empecé a escribir y tapicé mi cuarto como que era niño de 3, 4 años. Y usted cuando entraba al cuarto estaba lleno de papeles diciendo: hay poder en la sangre de Jesús. Porque ahí ya no había médicos, ya no había medicina, ya no había nada, ya no habían palabras de algún amigo, de algún hermano. Ahí solamente estaba confiando en la bendita palabra. Y me citaba la palabra, me ponía inyecciones todos los días de la palabra de Dios. Tengo que vivir. Tengo que vivir. Tengo que ver a Valentina cumplir sus 15 años. Tengo que ver a mi hijo graduarse de la universidad. Tengo que ver a mi hijo predicando la palabra, y me inyectaba la palabra. Diga la palabra y el milagro ocurrirá. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? No tengo, no se puede. Este presidente ya nos quiere echar, y que aquí y que allá. Es que no tengo papeles. Véase con los papeles ya en ese aeropuerto, ¿verdad? Con su green card. Véase, en vez de estar llorando que no tiene papeles, empiece a declarar y decir: un día voy a volar. Véase en el avión, en la silla tal, ¿verdad? Sentado, yendo a su país, y declare la palabra y decir: en el nombre de Jesús voy a ir. En el nombre de Jesús me voy a levantar. En el nombre de Jesús voy a salir de esta crisis. Diga la palabra y el milagro ocurrirá. Ay, es que esta depresión ya no la aguanto. Esta ansiedad, pastor, mire que me tengo que hacer esto y lo otro. No, diga la palabra y diga: hay poder. Jesús, tú que le diste vida al universo y que le diste creatividad a lo que ahora vemos, ahora dale creatividad a mi vida. Y empiece a pintar lo que usted quiere, porque Jesucristo está con usted. Dice la Biblia que en tu boca está el poder de vivir o de morir. El problema está en la mentalidad nuestra. Negativos con poca fe. Jesucristo dijo: hombres de poca fe. Si lo que no has logrado ahora, si lo que no has arrebatado ahora no es problema del Señor, es porque las has convertido, tus quejas se han sumado más en lo que declaras. Y cada vez que abres tu boca es para hablar negativismo. Número 4. ¿Me está entendiendo?
Entonces hay poder en Jesucristo. ¿Quieres probarlo? Yo les conté la vez pasada a mis hermanos, y ya les he testificado de esto, tanto poder que tiene el nombre de Jesús. Cuando fue mi conversión, llegué a la iglesia, un amigo me lleva a la iglesia, y yo llegué nada más así, solo por, no sé por qué, pero ya los propósitos de Dios. Me invita el amigo a la iglesia, yo sin conocer del Señor. Y cuando llego a la iglesia con el amigo, le digo yo, ¿y aquí te congregas? Y él me dice, no, me dice, yo nunca he venido a este lugar. ¿Y cómo es que me trajiste? Le digo yo. Yo soy loco, me dijo. Y era más loco yo que lo seguí, fíjese. Porque yo había dicho que nunca me iba a ser cristiano. Pero esa noche solo 2 amigos había, él y yo. Y como mi amigo no era así como normal, le podemos decir nosotros, ¿no? Cuando acordé ya estaba haciendo la oración ahí. Ay, Dios, dije yo. Entonces, él que acepta y toda la gente que se me queda viendo a mí. Como que yo era un extraño o no sé qué crimen había cometido. Como decir, vaya usted, le toca. Y yo dije, usé esta palabra, me voy a ir a hacer el suizo al frente, dije yo. Y yo llegué solo por engañar al pastor y vacilar a la congregación. Y llegué y me postré. Pero cuando me postro, llega el pastor. Y me dijo, mijito, me dijo, tiene que hacer esta declaración. Aquí sí ya me arruinó, dije. Entonces empecé y me dijo, di esta palabra. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que he fallado. Señor Jesús, te entrono en mi corazón. Ahora soy tu hijo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hermanos, una simple oración. Y me salí riendo de la iglesia. Y le dije yo, nos vacilamos al pastor, le dije yo. Y ya no vamos a venir todos. A las 2 de la mañana, alguien me despierta y me jala la cobija. Y me tocó. Sentí el toque. Y me dijo, no sabes lo que hiciste esa noche. Mira, hermano, esa noche me cambió mi vida. Me reconociste como tu único y suficiente Salvador. Eres nueva criatura. Ay, hermano. Esa palabra tan sencilla que declaré que Jesucristo era mi Señor, esa palabra me cambió. Me levanto a las 6:30 de la mañana con un corazón diferente, con una mentalidad diferente, y empecé a hablar de Jesucristo. No sabía nada de la Biblia, solamente les decía, hay poder en Jesús. Porque el que más gana almas no es el más viejo en la iglesia, es el más nuevo. Debería. Mire, hermanos, en poco tiempo me gané casi a todos los compañeros de clase. Solamente por decir, hay poder en Jesús. Ese me había cambiado. Me había cambiado el corazón. Me había cambiado mi mentalidad. El nombre de Jesús es poderoso. Cuando tú lo entronas a tu vida, entonces Dios nos quiere enseñar
Escribe. Dios nos quiere enseñar a hablar. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos con nuestros hijos? Les enseñamos a hablar. ¿O no es así, padre? O si no, usted no estuviera hablando. Mamá, papá. Diga, si usted le está enseñando, usted no le va a decir mamá, no, que papi, mamá. Y usted empieza a enseñarle. Así es Dios. Dios viene y nos enseña a hablar. Dios nos quiere enseñar a hablar proféticamente. ¿Me está entendiendo? Él quiere que tú cambies tu manera de hablar. Porque ¿cómo es posible que si la palabra vive en ti vas a estar hablando otra cosa? Tú tienes que hablar de acuerdo a la palabra. Por eso cuando tú guardas rencor no es bueno, porque la palabra no guarda rencor. Por eso cuando hay enemistad entre un cristiano, no puede haber enemistad entre cristianos con cristianos, porque la palabra vive dentro de ti. Por eso no podemos andar chismeando, porque la palabra vive dentro de ti. Dios es santo y busca santidad en nosotros. Entonces cuando tú empiezas a hablar proféticamente, yo no sé cuántos han escuchado ustedes la historia de Ezequiel de los huesos secos. Dice Ezequiel que él fue llevado por el Señor a un valle de huesos secos. Dice que estaban secos en gran manera, o sea que no había forma de que hubiesen algún poquito de vida. Estaban secos en gran manera. Entonces que Dios empieza a hablar con Ezequiel, y Ezequiel le dice: ¿qué valle de huesos secos? Dice que vio un valle exagerado de huesos secos. Y Dios le dijo a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos, Ezequiel? Ezequiel le dijo: tú lo sabes, Señor. Dios le dijo: profetiza, profetiza. Y dice que Ezequiel empezó a profetizar. Hay gente que menosprecia la profecía. Hay gente que critica lo profético. Te estás contradiciendo. Porque ¿cómo es posible que la palabra viva dentro de ti? Tú tienes que profetizar lo que está dentro de ti. ¿Me está entendiendo? Tienes que hablar proféticamente. Jesús le dijo a los discípulos cuando vieron que la higuera se secó: si tuvieran fe, les dijo, cosas mayores van a hacer ustedes. Si tuvieran fe ustedes, les dijo, les pueden decir a ese monte, muévete. Jesucristo enseñando a sus discípulos a hablar. Es importante que tú y yo aprendamos a hablar proféticamente. Los niños son expertos en hablar proféticamente. Ellos ven una casa hermosa y dicen: papi, cómprate esa. Ven un carro: papi, cómprate este carro. Un día mi hijo me dijo: usted tiene mucho dinero, papi. Me estaba profetizando. Y yo lo iba a callar. Usted es rico, papá, me dice, porque me vio un montón de dólares de a uno. Y yo le iba a decir: no, mijo. Y el Señor me tapó la boca. Déjalo que profetice. Ven una casa hermosa en el lago, una lancha: papi, cómprate esa. ¿Y qué dices tú? Qué ingenuo mi hijo. Él no sabe cuánto cuesta eso.
ya mataste la palabra. Aleluya. Tienes que hablar. Tienes que aprender a hablar proféticamente. El no se puede no existe. El no tengo no existe. Aquí, siervo, como cuando usted era pobre. Deje, cambie eso. Dígale a la persona, trátame bien, dile. Porque pueda que mañana sea tu jefe. Debemos de aprender a hablar proféticamente. Amén. Di la palabra. Di la palabra. Estás viviendo en un mundo de oscuridad. Di la palabra. Di la palabra. Yo pasé un momento duro en mi vida. Y un día a las 3 de la mañana me sentía solo. Que sentía que Dios me había abandonado. Y Dios me dijo, di la palabra. Di la palabra. Y empecé a hablar el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me inyecté de palabra. Después me pasé al Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora todos los días que salgo de casa digo, este día será el mejor día. Este día voy a recibir las mejores noticias. Aunque te hayan dicho, aunque te hayan parado tus papeles migratorios y te hayan dicho, Señor, usted no puede, usted no le haga caso a ese papel, porque tiene más poder la palabra. Porque ¿qué le cuesta cambiarle la mentalidad y la mano a la persona que firma los papeles? ¿Qué le cuesta a la palabra cambiar todo eso? Di la palabra. Aprende a profetizar. ¿Me está entendiendo? Aprende a profetizar. Yo no tengo mucha altura, pero tengo bastante fe. Lo que tengo, no lo tengo por inteligente, sino que la palabra lo ha creado. Y he empezado desde que conocí al Señor, empecé a declarar la palabra. Un día Dios le dije, Señor, me quiero casar. Y usted ya va con la misma historia, pastor. Y Dios me dijo, porque yo hablo con Dios. A veces mi esposa me dice, me pasa la mano así, ¿ve? ¿Estás cabal? Me dice, no, es que estoy hablando con Dios. Me encuentra allá en un cuartito hablando con Dios, yo solo con Él. Y Dios me dijo, ¿cómo quieres a tu esposa? Y empecé a profetizar. Y empecé a declarar la palabra. La quiero así, Señor. Pero el enemigo es tremendo. Con que la querés así y vos así. No escuchaba esa voz. Yo seguía profetizando, seguía declarando. Y la quiero pelo largo, la quiero así, la quiero que te ame. Y lo que declaré se convirtió. Un día llegó a la iglesia. Dios me dijo, esa es. Porque tenía todas las características que había escrito. Esta es, dije yo. Pero venía agarrada de la mano de un muchacho simpático. Y el enemigo me decía, no es. Y yo le decía, esa es. Esa es. Esa es. Y seguía declarando, esa es. Y le dije a mi hermana, investígueme quién es ese muchacho. Y me dijo, es su hermano. Gloria a Dios, le dije. Ella es. Y ella fue. Le dije, Señor, quiero un varón. Declaré la palabra, profeticé. Le dije, Señor, quiero una niña que venga a alegrar.
declaré la palabra. Y la gente decía, es varón, cuando estaba la niña. No hable la boca usted, porque usted no. Mire, hermanos, a la gente negativa hay que, nunca se ande con los negativos. Solamente de la única manera que puede andar usted con los negativos es para cambiarle su manera de pensar. Porque hay gente negativa, hermano. Una vez me le declararon a mi hijo la mitad del cerebro que venía muerto cuando él nació. Y llegó una persona ahí al lugar cercana de la familia. Y ahí consolando a mi esposa. Ay, pobrecito, vas a tener un niño enfermo. Y le agarré la mano. Yo, mira, hermanita, le dije, se me sale de este cuarto, por favor. Le dije, aquí quiero gente positiva, no negativa. Le dije, creo que hasta el día de hoy no me habla la hermana. Porque no quería que en el cuarto declararan negativismo. Porque cuando tú declaras, eso lo vas a obtener. Lo que tú declaras, eso vas a obtener. Si tú dices que no vas a salir de tus malas rachas, allí te vas a quedar. Tienes que declarar, tienes que profetizar. Profetízale a tus hijos y díganle, ustedes van a ser campeones. Llévenlos a una escuela de esas, tómele una foto y diga, aquí vas a desfilar, mi hijo. Tú vas a ser un campeón. Tú vas a ser mejor que yo, un predicador. Un día estaba orando, hace 3 días estaba orando por mi familia. Y empecé a profetizar. Y mientras empecé a profetizar la palabra sobre mis hijos, porque yo profetizo, le digo, Señor, dámele una buena esposa a mi hijo. A mi hija todavía no me siento listo para pedirle. Y yo veía a Benji. El Señor me llevó en esa oración y vi a Benji alimentando a miles de niños con un pan en su mano. Y le dije, mi hijo, usted va a ser misionero. Usted va a alimentar a los pobres. Y empecé a declararle palabras sobre mi hijo. Porque cada día que tú sales de tu casa, tú tienes la clave para cambiar de dirección. Tienes la llave para cambiar el rumbo de tu vida. No te conformes como estás. Tienes que cambiar. Puedes declarar y decir, mi vida va a girar de una manera sobrenatural. Esta crisis va a parar. Y le hablas a la crisis y le dices, crisis, te vas. Le abrís la puerta y le das una patada, te vas. Y no te acerques, por favor, 1500 cuadras de acá. Aunque odies al vecino, ni que se le vaya al vecino, no. Toda enfermedad, no te adueñes, sácala. Tenemos que aprender a hablar proféticamente. Ponte de pie. Puedes cambiar el rumbo de tu vida. Puedes cambiar todo de tu vida. Lo puedes hacer. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo vive en ti. Simple. Porque no se trata del poder o de la inteligencia tuya, sino que se trata de quién vive en ti. De eso se trata. Por eso a un hijo de Dios nadie lo puede pisotear,
Nadie, por eso no te defiendas cuando te tratan mal, cuando te sacan calumnias. Deja que Dios pelee por ti, porque Dios habita en ti y va a pelear, te va a cuidar. Dios cuidará de ti. Aleluya.